Bueno, vamos a comenzar entonces el tema 10. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Sí, doctora. Listo, gracias. Entonces, el tema 10 es proteínas 3, le hemos llamado proteínas 3, es el último módulo del tema de proteínas. Hasta aquí sería el examen. Vamos a ver la separación y fraccionamiento de proteínas de las hojas de alfalfa, que en realidad, técnicamente hablando, vamos a ver la precipitación térmica y precipitación isoeléctrica. Objetivos de aprendizaje. Ustedes al finalizar la práctica tienen que estar capacitados para poder explicar algunos de los procedimientos de separación y fraccionamiento de proteínas. Digo algunos porque hay otros métodos más, pero estamos viendo aquí uno de estos, bueno, en realidad son dos, precipitación térmica e isoeléctrica, a partir de productos naturales. ¿Cuál es ese procedimiento? También tienen que estar capacitados para explicar el fundamento de estos dos métodos de precipitación térmica e isoeléctrica, y poder hacer extensivo esto a otros productos naturales, como en un proceso de, digamos, de investigación. ¿Por qué hacemos esto de la precipitación, separación y en particular, por qué de hojas de alfalfa? Las proteínas, ustedes saben, chicos, que constituyen biomoléculas que son fundamentales para la vida celular o la vida de un organismo, sea unicelular o pluricelular, organismo superior como nosotros. Las proteínas nos proveen de los aminoácidos esenciales, que ya saben muy bien qué son, que no podemos vivir sin ellos y que debemos proveerlos o suministrarlos en nuestra dieta. Por esa razón, el hombre siempre está buscando constantemente nuevas fuentes de este nutriente, de proteínas. Así, por ejemplo, las proteínas de origen vegetal constituyen una fuente barata, más barata que las proteínas de origen animal, y también accesibles. Incluso el ser humano en una época, y actualmente todavía lo utilizan, el plancton del mar, las algas marinas, como fuentes de proteína y de otros minerales. En este caso, hemos hecho una investigación. Este trabajo les informo que fue un trabajo de investigación de hace unos años, que participamos con los estudiantes en un concurso en la facultad, y luego yo lo sacó muy buen puesto, segundo puesto, y llevamos, yo lo he colocado como práctica, porque nos ayuda mucho a entender estas dos formas de precipitación. La alfalfa, la alfalfa es una leguminosa que se cultiva como planta forrajera. Generalmente ustedes han debido escuchar que cuando se siembra, por ejemplo, maíz, papa o cualquier alimento, la tierra se desgasta, entre comillas, ¿no? Bueno, se desgasta literalmente porque consume todos los nutrientes minerales del suelo. Entonces, lo que hace la sabiduría del campesino es sembrar alfalfa para hacer descansar el suelo. Entonces, ¿qué hace la alfalfa? La alfalfa capta mucho nitrógeno del ambiente y mineraliza el suelo, preparándolo para un nuevo cultivo. Pero no es en vano. Además, la alfalfa se usa como planta forrajera para alimentar al ganado. Sin embargo, también puede ser consumido por el ser humano en forma de ensaladas, incluso licuados, aguas frescas le llaman algunos, sobre todo de las hojas. ¿Por qué? La alfalfa, se ha hecho investigaciones, que contiene aproximadamente 27% de proteínas. Esto depende de la etapa vegetativa, depende de cómo se corta, en qué zona ha sido cultivada, varía, ¿verdad? Pero no es despreciable este valor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las proteínas vegetales son generalmente inferiores en cuanto al valor biológico. ¿Recuerdan que hemos hablado del valor biológico? Pues las proteínas vegetales no tienen un alto valor biológico. Las proteínas animales sí. Las proteínas animales son mucho más caras, a veces son inaccesibles, etc. Entonces, si bien tienen menos valor biológico porque carecen de ciertos aminoácidos esenciales, se puede combinar leguminosas y cereales para así contrarrestar esta deficiencia y tener así un alimento con adecuadas cantidades de aminoácidos esenciales. Ustedes escuchan en el mercado maíz y soya, mezcla de quinoa y soya, mezcla de arroz, quinoa y soya generalmente está. Pues bueno, como una alternativa podría ser añadir estas proteínas de la alfalfa. Vamos a ver reacciones de precipitación.
Entonces, repasemos rápidamente algo que hemos ido reforzando en todos estos temas del módulo de proteínas. Los niveles estructurales de las proteínas. En condiciones celulares, todas las proteínas a nivel de los ribosomas se sintetizan con una estructura propia característica llamada conformación nativa. Esta conformación nativa, que está estabilizada por fuerzas de puentes de hidrógeno, atracciones de Van der Waals, puentes salinos e incluso puentes disulfuro, tiene esta forma tridimensional, está hecha para cumplir una función biológica. Por ejemplo, si esta fuera una proteína, este puede ser un dominio, que puede ser un dominio en el que se una, por ejemplo, un sustrato o un factor de crecimiento, etc. Cuando se alteran las fuerzas estabilizadoras, hay una tendencia a la pérdida de su estructura nativa, provocando precipitación. Esa precipitación podría ser con desnaturalización. Hablemos ahora de la desnaturalización. Cuando alteramos, repetimos, las fuerzas estabilizadoras de los niveles estructurales, fíjense que este tema está muy relacionado con el anterior. También estamos hablando del nivel secundario y terciario. Entonces, si alteramos las fuerzas estabilizadoras que mantienen o estables los niveles secundario y terciario, se produce una modificación estructural, que en palabras simples podemos decir que la proteína se desmorona y se puede producir una desnaturalización. Aquí quiero que aumenten algo en sus diapositivas, chicos. Se produce la desnaturalización de la proteína, pues sí, dependiendo del agente o reactivo precipitante utilizado. Dependiendo del agente o reactivo precipitante utilizado. En la anterior práctica hemos visto, ¿verdad?, que las sales de metales pesados, el etanol a temperatura ambiente precipita con desnaturalización, pero el sulfato de amonio no. Entonces, esta desnaturalización, pues ya si tenemos la proteína nativa, cuando se añaden aquí agentes externos como el calor, sales de metales pesados, etanol, o sea, solventes orgánicos, se destruyen, se alteran, se rompen estas fuerzas estabilizadoras y simplemente queda la proteína como una larga cadena de aminoácidos que por su alto peso molecular precipita. Si el agente es desnaturalizante, pues esto ya no, ahí se queda. Pero puede haber una renaturalización, hemos visto en el anterior tema, ¿verdad? Que, por ejemplo, si en el caso del sulfato de amonio, si añadíamos el sulfato de amonio, precipitaba, pero nuevamente la proteína se volvía soluble. Cuando hablamos entonces de precipitación, nuevamente vemos estas preguntas, ¿verdad? ¿Para qué precipitamos? Pues precipitamos con dos fines generales, para caracterizar la proteína o para estudiar su función biológica. Cuando digo caracterizar, digo, esa proteína tiene qué tipo de aminoácidos, pues podría ser, ¿no?, cuál es su secuencia, por eso es palabra mayor. Sea cual sea o estudiar su función biológica, ¿será una enzima? ¿Será un antígeno? ¿Será un anticuerpo? ¿Qué tipo de proteína es? Cualquiera que sea el propósito, pues lo que se debe hacer es aislar y purificar. Todas las proteínas sabemos que están ¿dónde? En el citoplasma. ¿Recuerdan el primer tema, esa figura de la célula? Pues las proteínas están en la membrana celular, están en el citoplasma, están en los ribosomas, están en los lisosomas, están en el núcleo, están en la membrana nuclear, están en todo lado, en la estructura proteica, digo. Recuerdan que hemos dicho que las proteínas son las moléculas más abundantes que existen a nivel celular. Entonces debemos aislarlas. Por ejemplo, con fines de separación y purificación, un método puede ser precipitarlos llevándolos a su punto isoeléctrico. Cuando está en su punto isoeléctrico, no hay repulsión electrostática entre las moléculas de proteína y esta precipita. Y lo hacen sin desnaturalización. Si digo que puede ser con, hemos dicho que podemos precipitar, pero hay el riesgo de que sea con o sin desnaturalización. ¿Cómo puede ser esto? Entonces veamos. Esto también ya hemos visto, estoy retroalimentando. Perdón. Con desnaturalización es irreversible y sirve solo para estudiar su composición.
puesto que se pierde la función biológica. En cambio, sin desnaturalización, la precipitación es reversible y nos permitiría estudiar la función biológica porque se mantiene la función biológica, puesto que no se destruyen los niveles secundario y terciario. ¿Cuáles son los factores que nos permiten precipitar, ya sea de esta manera o de esta otra manera? Los factores desestabilizantes, pues son para precipitación con desnaturalización, el calor, pHs extremos, solventes orgánicos a temperatura ambiente y sales de metales pesados. Todo esto hemos hecho en el anterior tema. Ahora, con precipitación sin desnaturalización, el pH o punto isoeléctrico, sales neutras, solventes orgánicos, a temperaturas bajo cero. En esta zona, en esta área, los dos métodos más usados pues son estos dos primeros. En esta práctica, en este tema, vamos a ver precipitación térmica, o sea, acción del calor, y precipitación isoeléctrica. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Aislar y purificar. ¿Qué hemos dicho? ¿Dónde están las proteínas? Citoplasma, es decir, casi en todas las estructuras celulares. Entonces, para liberar esas proteínas tenemos que romper las células intactas. Y para esto vamos a triturar, en este caso de las hojas de alfalfa, trituramos las hojas y luego filtramos, prensamos. Esto es un modo general, estoy hablando en forma general. Se trituran las hojas, no solo hojas, puede ser también tejidos animales. Se trituran y se obtiene un extracto, se filtra, se obtiene un contenido, o sea, se obtiene así un extracto que liberando así el contenido de proteínas. Centrifugamos por varios procesos de centrifugación, incluso ultracentrifugación a alta velocidad, hasta obtener un sobrenadante, porque asumimos que estamos investigando proteínas globulares, ¿no? Van a estar en el sobrenadante. Así tenemos primero un extracto acelular. Esto es de un modo general que vamos a aplicar también en parte esto. Y luego, una vez que tenemos un sobrenadante donde nuestra hipótesis dice aquí hay proteínas, tenemos que empezar a fraccionarlas. Fraccionamiento con sulfato de amonio. Esta es una precipitación que hemos visto en el anterior tema, en la anterior clase, ¿verdad? Esta sal lo que hace es disminuir la solubilidad de las proteínas. Esto está muy simple, ¿no? El fundamento entero o completo, ya lo saben, debido a la alta solubilidad del sulfato de amonio y por la alta fuerza, por la elevada fuerza iónica que genera, pues el sulfato de amonio, los iones de sulfato de amonio sustraen las moléculas de agua que solvatan a las proteínas. Quitándoles o sustrayéndoles el agua, pues la proteína precipita, pero no altera sus fuerzas estabilizadoras del nivel secundario ni terciario. Entonces, fraccionamiento podemos hacer con sulfato de amonio según lo que queremos, o podría ser, bueno, una vez que precipitamos, separamos. O podría ser una precipitación por acción del calor. Cuando hacemos esto se llama también coagulación, centrifugamos. O podría ser con separación o precipitación aplicando el punto isoeléctrico. Una vez que precipitamos, siempre centrifugamos. Bueno, esta vez, en este tema vamos a hablar de estos dos. Parte experimental. Necesitamos todos estos materiales que tienen en sus diapositivas. Entre los reactivos necesitamos ácido acético glacial, agua destilada, hidróxido de sodio y una batería de buffers. Buffer 7, 10, 4. Y la muestra, que ese sí es un poco problemático conseguir, son brotes de alfalfa de 20 centímetros de longitud. La alfalfa es fácil de conseguir. Bueno, podemos encontrar hasta en el mercado, pero ya es una alfalfa que ha crecido mucho y que no nos sirve. No puedo ir al mercado y comprar esas ramas largas de alfalfa y cortarle de ahícito 20 centímetros, pues no me sirve. Tiene que ser brotes de alfalfa que se vaya a un cultivo y cuando tenga, fíjense en mi cursor, un desarrollo más o menos de unos 20, 25 máximo centímetros desde el suelo, recién cortar. Esas hojas sí tienen proteína, porque estas ramas ya que han desarrollado ya son ricas en celulosa. Por eso es una planta forrajera, ¿no? Pero cuando se sacan los brotes,
tienen todas las enzimas de desarrollo y que son proteínas. Bueno, vamos a repasar, como siempre hacemos, procesos previos y conocimientos previos. ¿Cómo se define el punto isoeléctrico? Vamos a aplicar esto en esta práctica. ¿Cómo se define el punto isoeléctrico, chicos? ¿Quién quiere decir? El grupo 302. ¿Alguien quiere decirme cómo se define el punto isoeléctrico, chicos? Ya hemos visto esto en teoría, hemos visto antes ya. El punto isoeléctrico es el pH en el que el aminoácido se encuentra con carga neta cero, perdón, doctora. El punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido, no, la proteína, ¿no? La proteína, perdón. Se encuentra con carga neta cero. Sí. Baltasar Williams. Sí, doctora. Espérame, Baltasar. Ya, eso hemos estado bien, Baltasar. Baltasar eres, ¿verdad? Sí. No, perdón, Williams es tu nombre. Pero hasta ahí está bien, pero más profunda definición. ¿Y por qué tiene carga neta cero, Williams, o quien quiere aportar? Yo, doctora. Dime, Vali. Cuando el pH, el punto isoeléctrico es el pH, como ha dicho William, entre cuando la carga positiva y la carga negativa están en el mismo nivel, o sea, se podría estar equilibrado, se podría decir. Ya, sí, está bien, me gusta eso que está con esa idea a nivel estructural, molecular. Muy bien, es que si espérame, Dalia. Ya, a ver, chicos, ¿alguien más quiere aportar algo? Diferente, ¿no? Aportar, no repetir. Bueno, las enzimas, las proteínas están formadas por la unión de cientos hasta miles de aminoácidos, ¿verdad? Cada aminoácido se une entre sí mediante enlace peptídico. Ahora, pero cada aminoácido tiene un grupo R, ¿recuerdan? Esos grupos R se van a cargar positivo o negativamente según el pH al cual se encuentren. Entonces, cuando la proteína se coloca en un buffer, por ejemplo, con un pH en el cual la sumatoria de todas las cargas de los grupos R nos dé cero, ese es el punto isoeléctrico. Es decir, el pH en el cual la sumatoria de todas las cargas de los grupos R ha dado una resultante de cero. Repito, el punto isoeléctrico es un valor de pH en el cual la proteína tiene carga cero. Mejor espérenme un cachito, vamos a venir aquí. Ya, está bien esta definición. El punto isoeléctrico es un valor de pH en el cual la carga neta de una proteína es cero. ¿Pero por qué? Ponga, debido a la sumatoria de las cargas de los grupos R, de los aminoácidos constituyentes, que dan una resultante de cero. Debido a la sumatoria de las cargas de los grupos R de los aminoácidos constituyentes, que dan una resultante de cero. Bueno, entonces ese es el punto isoeléctrico. ¿Cómo sería el comportamiento de una proteína si la colocamos en un campo eléctrico, por ejemplo, en un campo electroforético, y lo ponemos a un pH igual a su punto isoeléctrico? ¿Cómo sería, chicos? ¿Cómo es su comportamiento? Helen, dime. Buenos días. ¿Ya? Muy bien. Eso, muy bien. Espera, mamá, ni Chucky, Helen. Ya, muy bien. Está muy bien, me siento muy feliz. Fíjense, eso es importante. No diríamos, si no ponemos cero y no se mueve, entonces no nos sirve. Sí nos sirve. ¿Qué tal si mezclamos 4 proteínas? No mezclamos. Hay una mezcla de 2, 3, 4 proteínas en una solución, en un extracto.
y quiero separar solo una de ellas. Si conozco su punto isoeléctrico, entonces voy a llevar a su punto isoeléctrico. El resto de las proteínas se moverá ya sea al polo positivo o al negativo, pero lo que nos interesa se queda donde lo hemos sembrado. Sabemos que esa es la proteína que estamos buscando, ¿no? Entonces tiene esa aplicación. Entonces, debido a que su carga neta es 0, una proteína en el punto isoeléctrico no migra a ninguno de los polos en un campo eléctrico. Otra pregunta, estamos en conocimientos previos, todo esto ya sabemos, ¿verdad, chicos? Vamos a aplicar ahora en este tema. ¿Cómo es de esperar que sea la solubilidad de una proteína en el punto isoeléctrico? Chicos, ¿cómo sería? A ver, vámonos ahora a otro campo. Si tiene carga 0, ¿cómo será su solubilidad en el punto isoeléctrico? ¿Es mínima o casi nula, doctora? Espérame, William Wallace. Es casi nula, dice. ¿Por qué, William? Es que las cargas positivas y negativas en la proteína están equilibradas debido al punto isoeléctrico, entonces no habría repulsión electrostática significativa. No sé si estoy viendo claro. Sí, está muy bien. Un cachito. Ya. Como dice, ¿quién más? Celina, dime. ¿Quieres aportar algo más? Sí, doctora. Dime. En otras palabras, cuando una proteína se encuentra en su punto isoeléctrico cero, es más probable que se agregue y precipite, lo que reduce una solubilidad en el solvente. Esto se debe a la falta de carga neta que reduce la repulsión de electrostática, doctora, entre moléculas y Eso. de las proteínas. Ya, Celina, parece que estarías leyendo, ya no importa, pero está bien, me gusta que participes. Muy bien, has dicho muy bien. Eso precisamente, para eso estudiamos las proteínas y las moléculas, chicos, a nivel. Nos abre la mente para entender algo que, digamos, puede ser que, ¿y por qué hace eso? ¿Y por qué sucede? ¿Por qué se hace esa técnica? Si yo sé a nivel molecular, entiendo lo que está sucediendo ahí, y si entiendo bien lo que está sucediendo, lo voy a hacer mejor que si no entendería. La técnica la aplicaría mucho mejor si yo entiendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Para eso es bioquímica 1, luego viene bioquímica dinámica, luego viene bioquímica clínica. Chicos, entonces, muy bien, Celina, creo que Celina ya anotado. Entonces, fíjense, al momento diríamos, a ver, si la proteína está en su punto isoeléctrico y tiene carga neta 0, sabemos, ¿verdad?, que siempre, al menos en biomoléculas como proteínas, las proteínas que tienen, las proteínas solubles son globulares. Como son globulares, ¿por qué son solubles? Porque sus aminoácidos de superficie son hidrofílicos, que atraen moléculas de agua, pero además tienen carga, recuerdan que hemos visto propiedades eléctricas de las proteínas. Tienen cargas y depende esa su carga del pH al cual se encuentren. Entonces, cuando están a un pH diferente a su punto isoeléctrico, o están o con carga positiva y repeliéndose, o con carga negativa, según el pH, también repeliéndose. Positivo y positivo se repelen, negativo y negativo también. Pero si le llevamos un pH igual a su punto isoeléctrico, si bien están rodeadas de agua, pero ya no tienen esa repulsión. ¿Y qué va a suceder? Lentamente van a empezar a caer. Entonces, al tener carga 0 no existe repulsión entre moléculas de proteínas por su elevado peso, y por su elevado peso molecular tienden a precipitar lentamente, pero precipitan. Pero como no hay ningún factor, digamos, que destruya su nivel secundario y terciario, pues esa precipitación es reversible, es sin desnaturalización. Bueno, vayamos a la extracción de las proteínas de las hojas de alfalfa. Procedimiento, obtención de jugo verde. Entonces tendríamos el brote de 20 centímetros que tendría que ser desde la tierra, ese es un problema a obtener, pero bueno. Y vamos a ir sacando, primero lavamos bien, secamos un poquito, no, dejamos secar nada más a temperatura ambiente y sacamos hoja por hoja, no tienen que entrar tallos, es hoja por hoja. Más o menos pesamos unos 100 gramos de hojas de alfalfa de este brote y luego colocamos en una licuadora y lo licuamos con aproximadamente 500 mililitros de agua. Lo conveniente es ir a añadir un puñadito de hojas y un poco de agua. Licuamos otra vez un puñadito de hojas, licuamos
o vamos separando, vamos separando. Sí, es muy moroso, se tarda mucho. Puñado por puñado hasta completar los 500 ml. Y también hay que tener cuidado de no formar espuma excesiva. Ustedes saben que la agitación vigorosa puede desnaturalizar proteínas. Obtenemos así lo que se llama el jugo verde, le vamos a llamar así. ¿Qué hacemos? Con ese jugo verde que hemos obtenido al licuar, que hemos hecho al licuar, estamos rompiendo el tejido vegetal, liberando las proteínas. Luego filtramos en una gasa. Tenemos aquí el jugo concentrado que podemos usarlo en ese momento o guardarlo en la parte baja del refrigerador. No dura más de 24 horas porque empieza a descomponerse. Pasamos al fraccionamiento a partir de este jugo verde. Este es nuestro laboratorio. Esta práctica obviamente son fotos originales nuestras. Pasamos al fraccionamiento, precipitación térmica y precipitación isoeléctrica. Pero antes vamos a hacer una precipitación térmica previa del jugo verde. Como está verde el jugo aquí, y obviamente, ¿por qué es verde? Porque está con clorofila, está con celulosa todavía. Aunque lo hubiéramos filtrado en gasa, no elimina totalmente la celulosa. Entonces, ¿qué hacemos? Como les había dicho, este es un trabajo de investigación que se hizo hace años, que yo lo he aplicado ahora aquí en la práctica de bioquímica, porque didácticamente y académicamente me ayuda a que ustedes entiendan esto. Nosotros hicimos varias pruebas con 30 grados y no pasaba nada, 40 grados no pasaba nada, 10 minutos, 15 minutos, y vimos que a 49 grados, colocar en un baño María con un termómetro, ¿no? Por eso he puesto aquí, a 49 grados, durante 15 a 20 minutos, empezaba a precipitar, pero precipita nada más celulosa, etc. ¿Y por qué 49? No podemos pasar más. Escriban a este nivel, chicos. Escriban a este nivel. La mayoría de las proteínas precipitan con desnaturalización. La mayoría de las proteínas precipitan con desnaturalización a temperaturas superiores entre 55 y 60 grados. Entre 55 y 60 grados, la mayoría de las proteínas no aguantan el calor, se desnaturalizan. Entonces hemos tenido cuidado. 49 grados, 15 minutos o 20 minutos y empieza a flocular, también se llama. Empieza a separarse, empieza a caer la clorofila, la celulosa. ¿Qué hacemos? Con esto que ya tenemos aquí, este es nuestro laboratorio también, chicos, centrifugamos en tubos cónicos especiales y así tendremos una fracción que le llamamos todavía proteínas verdes, este es el sobrenadante. Tenemos aquí el tubo cónico, vamos a decantar esto, separamos el sobrenadante, que aquí están las proteínas, y así tenemos un sobrenadante que tenemos que hacer varios tubitos, varias centrifugaciones, chicos, porque tenemos que alicuotar. Entonces ya tenemos, fíjense, un volumen. Este también es nuestro laboratorio, chicos. Fíjense, reconozcan nuestro mesón. Y tenemos el sobrenadante. Y ahora sí, en este sobrenadante, aquí están las proteínas. Del jugo verde inicial, ahora hemos llegado a esto. Y ahora vamos a practicar en este líquido precipitación térmica y precipitación isoeléctrica. Comencemos con la precipitación térmica. ¿Cómo puedo precipitar estas proteínas? Si es con calor, no me queda más que subir a 65 grados por 15 a 20 minutos. Pero esto ya es con desnaturalización. Ya tienen ustedes el conocimiento que por encima de 55, 60, por encima ya se desnaturaliza. ¿Qué precipita? Claro que precipita. Esta también es nuestra hornilla. Y al final tenemos, fíjense cómo va floculando y precipitando. Esta es la mano de una de las estudiantes de hace unos 2 años. Y vemos cómo está floculando, ¿verdad? Se observa. ¿Qué hacemos? Dejamos en reposo, siempre hay que dejar en reposo para que acabe de formarse, de precipitar, y centrifugamos para acelerar y tenemos la proteína. Del jugo verde hemos llegado a estas proteínas, le llamamos proteínas blancas, por decir. No existen proteínas de colores, ¿no? Pero bueno, son las proteínas blancas. Decantamos, ya tendríamos separadas este grupo de proteínas. Pero este grupo de proteínas están desnaturalizadas. Así, de esta manera, se puede saber, digamos, decantando, cuánto de proteína hay.
Yo puedo hacer pesando, digamos, no 100 gramos, mucho más, tal vez pesando por cada 100 gramos de hojas, cuánto de proteína he obtenido. Así se saca un porcentaje. Si de 100 gramos he obtenido 5 gramos, de 100 gramos de hojas de alfalfa he obtenido tantos, pues ese sería ya un porcentaje, ¿no? Pero queremos probar también hacer una precipitación isoeléctrica. O sea, aquí lo que hemos hecho es una alícuota de este sobrenadante, una alícuota, lo he colocado en este tubo, varios tubos, ¿no? Tengo que hacer varios tubos y controlar que no me pase de 65. Les digo algo, chicos, esto no vamos a alcanzar a hacer, por eso ya había adelantado la fecha de examen, nos está pisando el tiempo, nos han sacado, bueno, todo el cronograma, nos han recordado a los docentes que el 13 de octubre comienzan ustedes terceros parciales, entonces tienen que dar rápido examen de práctica, si no, todo se va a mezclar y ahí es el fracaso y no quiero eso, chicos. Entonces, fíjense, de una alícuota que hemos sacado, hemos hecho esto. Una partecita, la mitad, digamos. La otra mitad, de sobrenadante, vamos a hacer la precipitación isoeléctrica. Si sabemos el concepto de precipitación isoeléctrica, tenemos que calibrar nuestro pHímetro. Es un pHímetro que me presté. Este es nuestro laboratorio. También me presté los buffers. Calibramos el pHímetro y medimos el pH de nuestro sobrenadante. Tiene que ser, o sea, hay que hacer varias veces esto, chicos, porque si no, no tendríamos volumen suficiente para que entre el electrodo. Se mide el pH sobrenadante, aproximadamente un pH de 6, más o menos, tiene según la procedencia del alfalfa. Y entonces decimos, si a pH 6 está soluble, ¿cuál es su punto isoeléctrico? En ningún libro vamos a encontrar cuál es el punto isoeléctrico, porque en realidad tal vez es una mezcla de proteínas. ¿Cómo podemos determinar el punto isoeléctrico? Pues hemos dicho hace un momento que en el punto isoeléctrico la solubilidad es mínima. Entonces vamos a ir añadiendo. Si está en pH 6, lo llevaremos al lado ácido. Entonces vamos añadiendo lentamente ácido acético al 10%. Aquí anoten, chicos, en su diapositiva. Se utiliza un ácido débil. El ácido acético es un ácido débil. Y además diluido. Si usáramos ácido nítrico, sulfúrico concentrado, la proteína se desnaturaliza, ¿no? Entonces lo arruinamos todo. Entonces añadimos lentamente ácido acético al 10%. ¿Hasta cuándo? Hasta observar turbidez. Y vamos midiendo el pH. Se ve que nuestro experimento, y también se reprodujo, porque esto es desde hace 2 años las fotos. Pero el año pasado también logramos hacer, solo que es muy largo, chicos, larguísimo. Precipitación, pH 4.9. Vimos que a un pH de 4.9, fíjense la foto, este es nuestro vasito, este es nuestro mesón, empieza a precipitar la proteína. Entonces deducimos, por lógica, que el punto isoeléctrico está muy cerca o es igual a 4.9, porque la proteína ha precipitado. Entonces, ¿qué haríamos? Si nuestro objetivo fuera separar, dejamos en reposo y centrifugamos a 3.000 revoluciones y tendríamos separada la proteína. Esta vez esta sería una proteína sin desnaturalización. Pero nosotros queremos probar, podemos luego sacarlo en un vídeo de reloj y tenemos la proteína. Queremos probar que la precipitación isoeléctrica es reversible. Usamos la lógica. Si el precipitado está a 4.9, lo hemos ido llevando con ácido acético, pues entonces ahora yo le diré, quiero volver a su pH original, que era 6, donde se veía soluble. Entonces se va añadiendo hidróxido de sodio al 10% gota a gota. También, otra vez, hidróxido de sodio, pero diluido, porque si no, pHs extremos que ocasionan desnaturalización. Entonces, hidróxido de sodio al 10%. Gota a gota, lentamente, y vamos midiendo el pH. Y vamos a ver que el precipitado desaparece. Se vuelve la solución límpida, lo que nos está indicando que la reacción llegando más o menos aproximadamente al pH original. Así demostramos que la precipitación es reversible. Y además que entonces, en consecuencia, esas proteínas están manteniendo su función biológica. Y luego, bueno, observaciones, conclusiones, cuestionario, etc. Ahorita vamos a hablar al respecto. ¿Alguna pregunta, chicos? Lo importante de esto ya les he dicho, no vamos a alcanzar a hacer, chicos,
pero sí entra al examen y sí está en el cuestionario. ¿Qué va a entrar al examen? Estos fundamentos, los conceptos que hemos repasado. Comprender la técnica, los fundamentos de la extracción. En la aplicabilidad del punto isoeléctrico, la relación que hay entre el punto isoeléctrico y la solubilidad, eso es lo que tienen que saber acá. Yo ya les he entregado un cuestionario, ¿verdad? Entonces, una cosa más, si se fijan en el cuestionario, espérenme un cachito. No se retiren, chicos, voy a registrar asistencia. Les he dado el cuestionario. Fíjense, se ve, ¿verdad? Este cuestionario debe ser entregado junto con los informes de los temas 6, 8 y 9. El tema 7 hemos hecho titulación de aminoácidos. No tenemos un pHímetro de mesa que nos permita medir con exactitud. Sin embargo, les he dado unos datos, ¿verdad? Está en su cuestionario unos datos que hicimos con un pHímetro que me presté hace un tiempo y que nos permitió con cierta exactitud obtener esos datos, que no son los mejores, pero son los mejores que pudimos obtener. Entonces, el informe 7, como no lo hemos hecho, no lo hacen, pero sí está incluido en el cuestionario y sí entra al examen. Luego el informe 8, el 9 y este informe 10 no me van a hacer, porque ¿qué informe van a hacer si no han hecho? Pero sí está incluido en el cuestionario y entra al examen. ¿Está claro, chicos? Estos 3 informes me van a entregar en un solo documento y los suben al Classroom junto con el cuestionario. O sea, no olviden que, digamos, el informe 6 tiene su carátula. Carátula, el tema 6, lípidos, integrantes, Juanita, Pepito, bla, bla, bla. Grupo, van a colocar grupo, por ejemplo, 302. Van a colocarme, por favor, si son el A, si son el B o si son el C. Por favor. Además, con esa aclaración, los 3 informes, junto con el cuestionario, me suben al Classroom en un solo documento. Bueno, como han estado haciendo los anteriores, chicos, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos, respecto a lo que sea? Doctora, entonces este tema del 10 no vamos a hacer informe, No. Pero sí el cuestionario decía. Claro, el cuestionario, si han leído, no sé, tal vez todavía está en exámenes, pero el cuestionario incluye temas de y sí entra al examen. Lo que les estoy haciendo les ahorro tiempo, no me van a hacer informe de lo que no han hecho. O sea, no me presentan ahora solamente de los 5 temas, solo 3 informes. Y el cuestionario lo responden y todo juntito en un documento me lo suben al Classroom, chicos. No se olviden en cada carátula colocar los nombres y su grupo y subgrupo, 302A o B o C, que lo tienen definido, ¿verdad? Por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La siguiente semana vamos a hacer cálculos importantes en bioquímica. ¿Por qué no hemos hecho práctica de esto? Uno, porque es larguísimo, ¿no? A veces me pasaba de las horas, nos pasábamos de las horas, que era un problema. Además que nos toca hacer cálculos importantes en bioquímica y como su nombre dice son importantes, que además me van a apoyar al menos la última parte en enzimología, que necesito que esté claro para ustedes. Luego nos toca hacer cálculos de preparación de buffers, que es muy importante. Luego nos toca enzimología, cálculos, así claro, teóricamente de velocidad máxima y Km, donde puedan aplicar mejor y entender mejor las curvas y los gráficos de Laine-Waterburg. Y la última práctica, que es determinación de la actividad enzimática de una enzima, de un suero, donde hay cálculos. Y parte de esos cálculos importantes que vamos a ver la siguiente semana nos va a ayudar a entender la última práctica. Entonces, eso pesado eso y por eso no estamos haciendo esta práctica, chicos. Pero entra al examen. Doctora, una pregunta más. ¿Del tema 7 vamos a hacer informe o solo cuestionario? Del tema 7, a ver, chicos, le estoy diciendo ahorita. El tema 7, aquí está. Un cuestionario, van a entregarlo junto con los informes 6, 7, 8 y 9. Hay un cuestionario general donde sí hay temas del tema 7. Está entrando el tema 7 en el cuestionario, porque yo les he explicado, les he dado datos, ¿recuerdan? Incluso podía haberles pedido informe, pero no lo he hecho. Les he dado todo un conjunto de datos para que me hagan el gráfico, que asumo ya lo han hecho, porque les había dicho, vayan haciendo sus informes. Pero esta vez ya me van a entregar solo informes 6, 8 y 9 y me completan todo el cuestionario al final. Y todo lo suben en un documento. Ahora está claro. ¿Quién preguntó? ¿Dalia? Sí, gracias, doctora.
¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Les voy a compartir con tiempo las diapositivas del siguiente tema, chicos, para que avancemos. Una Bueno, consulta, doctora, perdón. El temario es del tema 6 al 10 para este parcial práctico, ¿verdad? exactamente, sí. Y el parcial lo vamos a dar ¿qué día, perdón? Ya les he puesto en el chat, va a ser el 5, viernes 5. Ah, son las, fíjense, ya he calculado todo, porque si no va a ser grave para ustedes, chicos. Espérenme un cachito. Me tienen que entregar, si se han fijado, todos los informes y el cuestionario hasta el 31 de agosto. Van a tener todo el fin de semana y todita la semana de la siguiente semana para hacer eso, hasta el 31 de agosto. Desde el lunes 1, 2, 3 y 4 son seminarios en sus grupos correspondientes. Se asume que al hacer el informe ya están estudiando y además vamos a hacer seminarios de retroalimentación. Entonces el examen yo he colocado porque no queda otro, chicos. El 5, podría ser el 6, hasta he pensado. Hasta el 8 podría ser, pero el 8 en la mañana, porque creo que tiene ya otros exámenes. Luego, ¿qué pasa si no? Me estoy adelantando, yo ya estoy fijando. Va a ser o 5 o 6, en última instancia, si algún examen les pondrían 1 o 2, podría ser el 8, pero de ahí no pasa. De ahí no va a pasar. Estoy diciendo y hablando claro. No quiero que me digan, no, doctora, ¿sabe qué? Nos han puesto un examen en el 3 y no vamos a poder. No, no, no. Yo ya estoy poniendo, como dicen coloquialmente, primera boquita. Y eso no es por mí, es por ustedes, chicos. Porque no quiero que tengan notas tan pésimas como han tenido en el primer examen de práctica. Incluso ya hasta tengo el tercer examen, que va a ser el 6 de octubre. Así que yo estoy dándoles para que ustedes distribuyan su tiempo y no, ¿sabe qué? Nos han puesto el 3 un examen, no podemos dar el 5, no va a haber eso. Cuando les pongan el 3 van a decir, la doctora Funes de Bioquímica 1 nos ha puesto un examen para el 5. Ahora podemos hablar a la doctora Funes que demos el 6 o demos el 8 y podemos entrar en esa flexibilidad, pero no me mueven más allá del 8. Por favor, chicos, no quiero calificar otra vez exámenes que he tenido que calificar 3 veces. 3 veces, otra vez. Si él le he puesto medio punto al otro, a toditos igual, otra vez, chicos. He tardado tanto en darle sus notas, aparte que es un retrabajo, no importa, pero tiene que ser para todos igual, otra vez. Ay, Jesús, no lo voy a hacer esta vez, ya no hay que, el tercio le pondré, la mitadcita le pondré, a ver si a él le he puesto, a toditos, otra vez, la mitadcita, no, chicos, ¿qué es esto? Estamos en la universidad. Entonces, con mi materia, si alguien les pone el 2, 3, no sé, el 2 podría ser, alcanza, entonces podrían dar conmigo el 8, voy a ser flexible en eso. Es por ustedes, no es por mí, chicos, yo no voy a dar el examen. Estoy ya calculando, así he dicho, a ver, he ido a ver todo el cronograma del año, he dicho, wow, 13 dan, ya no me va a alcanzar. No puedo sobrecargarlos a ustedes por cumplir yo un programa, tampoco ese es el objetivo. Pero tampoco puedo dejar de cumplir. Entonces he dicho que pongo en la balanza, bueno, no vamos a hacer esto, pero sí no puedo dejar de que les va a servir mucho en cuarto año, cálculos importantes, la parte de enzimología que esté clara, y también esto del cálculo de la actividad enzimática es sumamente importante. Ya, esto vamos a hacer. Yo como docente planifico eso. Y también ya me he puesto ya las fechas que sí tiene que ser. Si puede ser el 5, maravilloso. En última instancia, el 8. Entonces, si alguien les pone el 5, el 4, le digan, no, doctor, doctorita, no sé qué cosita, ya tenemos un examen. Lo que puedo mover del 5 es al 8. Por favor, chicos, y eso no es por mí, es por ustedes. Yo no soy la que da el examen. Bueno, con esa aclaración, chicos, van a tener una semana, todo el fin de semana y una semana para hacer su cuestionario. A ver, hagan el cuestionario. Está bien, pueden separar, parecen chiquitos de primaria. Tienen su grupo. Pueden distribuirse. Tú respondes, yo sé que hacen eso porque escucho en los pasillos. Se distribuyen las preguntas, las responden, pero luego reúnanse y discutan y entiendan porque ya están estudiando al hacer eso. Gran parte de las preguntas va a entrar de cuestionario, pero no es de pura memoria, ¿no? Ya saben. Pero ya están estudiando. Entonces luego conmigo hacen seminarios, chicos. Yo por eso te decía, van a tener, wow, lindas notas. Cuando empiece a ver, casi me da infarto. Entonces, chicos, por favor, pónganse las pilas, ¿ya? Pónganse las pilas. Quedamos en eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, las notas del parcial, ¿cuándo lo va a subir? Eso. Estoy en eso, en eso, chicos. Estoy ahorita casi terminando de un grupo. Son hartos, chicos, ustedes. Posiblemente, a ver, mañana voy a subir del 300 y el sábado o a más tardar el domingo del 310.
y luego la siguiente semana van a poder revisar su examen los que gusten o duden de su nota. De teoría teníamos algunos puntitos. De Y teoría, eso ¿no? no sé si No, ahora, en sí, teoría de no, teoría. no sé, que no tengo anotado eso. De teoría, ¿no? No, No no sé. lo tenía anotado. Nos dijo, nos van a hacer a recordar porque estaba sin su registro, nos dijo en la teoría. A ver, vamos a ver eso. Voy a ver, en algún lado debía anotar. Lo que sí tengo bien registrado es de práctica, ¿no? Todas las... Sí. Ya, si no, no hay problema. Sí, si dicen que sí, creo en su palabra, chicos. Lo que hay que hacer en la vida es creer en la palabra, ¿no? Pero tampoco engañen. Ya, chicos, entonces yo les voy ya tienen su cuestionario. Doctora, Dime, Karen. disculpe, doctora, ¿va a tomar asistencia? Ay, gracias, perdón, por hablar tanto. Espérenme. Ay, muchas gracias, espérenme. Ay, mira. Ya, espérenme. Quiero que aquí me hagan... Aquí está. Dígame, chicos, yo sé que ahorita está el 311, tienen un examen que me habían puesto a la misma hora de mi práctica. Entonces, he hecho que tienen que estar en este grupo o en el otro grupo. Fíjense, aquí está. Solamente díganme quiénes son del 311, por favor. Fíjense, aquí está y me dicen el número. Doctora número 10, Camargo Andrea. Quitito, espera. Andrea Camargo, eres del 311. Sí. Ya, ¿alguien más, chicos? Buen día, doctora. El número 10.